En esta crónica sumeria vamos a desentrañar uno de los más grandes enigmas de la historia de la humanidad, el secreto del árbol de la vida y dónde radica el poder de los dioses para dominar las conciencias y las civilizaciones desde el mismo inicio de la historia hasta la actualidad. El que tenga oídos para oír, que oiga, y que no cese en su búsqueda el que busca. El hombre y la mujer, según las crónicas sumerias, fueron creados para el servicio de los dioses, a partir de una mezcla entre un hombre primitivo o chimpancé y la sangre de los mismos dioses. Así fue como las divinidades de carne y hueso, venidas del cosmos, llamados por muchos alienígenas ancestrales, expandieron su poder sobre la tierra a gran escala. Y para ello decidieron mantener ignorantes y divididas a las incontables generaciones humanas desde el mismo origen de la historia hasta la actualidad. Un conocimiento reservado para pocos y que ha quedado inscrito en el símbolo del árbol de la vida. En esta enorme iconografía inscrita en piedra, está en el centro el árbol de la vida, que representa al ser humano y sus 7 centros de conciencia o chakras. En la parte superior, que representa la cabeza de los humanos, se encuentra el 7º chakra corona, que tiene que ver con la misericordia divina o mansedumbre, representado por la flor de 7 pétalos. El 6º centro de poder o tercer ojo simboliza el amor, también conocido como la glándula pineal, ubicada en el centro del cerebro humano. El 5º chakra, la garganta, representa la paciencia divina. Estos 3 chakras juntos representan también el cielo. Más abajo, los otros 4 centros de conciencia, localizados en la columna vertebral, reciben los nombres de seriedad, sabiduría, voluntad y orden, cualidades atribuidas a los elementos del aire, tierra, agua y fuego, y que se relacionan con los órganos del corazón, plexo solar, sacro y raíz respectivamente. Estos 4 chakras representan también la tierra. Al lado del árbol de la vida, como pueden observar, se encuentran los dioses creadores, muchas veces representados con cabeza de águila, cuerpo humano y alas. Ellos toman directamente la energía del árbol de la vida, es decir, se alimentan de los humanos y están a la cabeza de todos los acontecimientos que ocurren en la sociedad, ya que controlan la fuerza intelectual y emocional de hombres y mujeres. Estos dioses también representan el inframundo, porque son desconocidos por las grandes masas humanas. Únicamente algunos sacerdotes y reyes han logrado tener contacto con estas entidades, y a través de ellos, que son sus vicarios sobre la tierra, han logrado reunir a grandes conglomerados de personas divididas en aldeas, tribus, pueblos, imperios y países,
para extraer de estos grandes sistemas colectivos la energía vital humana que prolonga la vida de los dioses, como si se tratase de panales de abejas a las cuales se les extrae la miel. En consecuencia, el árbol de la vida es la representación del ser humano con sus 7 centros de conciencia, que son controlados y cosechados por estas entidades divinas, que se alimentan de su energía para construir sus imperios y moldear la realidad. Para el logro de sus fines, al ser humano le han bloqueado la conciencia y lo han convertido en un instrumento de guerra y proveedor de la energía, con el fin de incrementar el placer y el poder de los gobernantes y los dioses, lo que se ha mantenido por miles de generaciones. La piña que sostienen estos dioses en sus manos representa la escritura sagrada, por medio de la cual se estableció el control de las personas a través del dogma de las religiones. El control de las muchedumbres por medio de la escritura sagrada está orientado principalmente a bloquear la conciencia, ya que apunta al núcleo del ser del alma humana, que está en el centro del cerebro y que es la glándula pineal. Afortunadamente, hay personas y métodos que ayudan a desbloquearla. Las 3 dagas que portan estos dioses de carne y hueso representan la sangre humana, que desde el mismo origen de la historia debe ser derramada a través de enfrentamientos, guerras y también genocidios, como fue el diluvio universal, enviado contra los hombres debido a que se multiplicaban irracionalmente y a que mugían como bestias, lo que molestaba a los dioses. También la división de las personas en aldeas, tribus, países e imperios facilitó el enfrentamiento y en consecuencia el derramamiento de sangre que alimenta a estas entidades interdimensionales, pero también se alimentan de la sangre de los animales. La imagen de una joya circular a modo de reloj pulsera representa la energía del sol, fuente de toda vida, que es acumulable por medio del oro, un símbolo relacionado directamente con el bolso que cuelga en la otra mano de estos dioses. El bolso representa el donativo, el impuesto, el diezmo que tienen que pagar los hombres a los dioses, además de todos los productos y servicios elaborados con energía humana, incluso también los esclavos. El bolso también representa el comercio y la acumulación de oro, por medio del cual los dioses controlan a las élites gobernantes de la tierra, sus vicarios. La acumulación del oro es un símbolo muy importante dentro de esta lectura, ya que significa la recaudación de la energía humana, llamada también mamón, es decir, representa la vida de las personas que han sido consumidas al servicio de los dioses, sacerdotes y reyes, y que han quedado congeladas en este metal. La cabeza del águila representa la elevación,
el mirar desde el cielo, desde lo alto, la visión de los pájaros que está por sobre los hombres, y junto con las alas simbolizan que pueden volar para guiar a los pueblos de la tierra. Claro que cuando uno de estos seres se acerca a una persona, primero es para instruirla y después para cosecharla. Amigos y amigas, el árbol de la vida simboliza al ser humano, al que se le extrae su energía para el gobierno de los dioses, a través de sus vicarios, reyes y sacerdotes, encargados principalmente de borrar las conciencias de las personas. Así es como los dioses han mantenido sus imperios durante milenios. Pero con el paso del tiempo, muchos de estos sacerdotes y reyes se han convertido en verdaderos demonios que buscan únicamente mantener a las almas prisioneras sobre la tierra y perpetuar así las reencarnaciones, para lo cual solamente entregan armas y miedo.